Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, especialmente todos que están aquí y toda la gente que en donde quiera, en cualquier país, en cualquier ciudad te unes, bien sea en vivo o después en el programa grabado. Mándanos un texto, un saludo con tu ciudad, con tu país para saber de ti y de antemano queremos ser de edificación a tu vida. Gloria a Dios. Vamos a empezar entonces el estudio de hoy. Empezamos un nuevo libro y es el libro o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Empezamos en el capítulo 1 y vamos a leer o vamos a estudiar del verso 1 al verso 11 solamente. Entonces versos 1 y 2, vamos a darle lectura principalmente primero porque es el saludo apostólico a los santos y fieles hermanos y hermanas. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y note el verso 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero, Pablo da este saludo apostólico que era muy común de él, y él enfatiza que él es apóstol de Jesucristo y que lo es por la voluntad de Dios. También estaba con el Timoteo. Me llama la atención el principio del verso 2 que dice a los santos. Diga fuerte conmigo, ellos eran santos. Diga, pero yo también. Pero lo que hay que tener claro es por qué ellos eran santos y por qué yo soy santo. Número 1, yo no soy santo porque yo me lo haya ganado, porque yo haya hecho sacrificios o actos que me hubieran calificado con una graduación de santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si es para nosotros así, es igual para ellos. Ellos no habían hecho nada excepto creer en Jesucristo. ¿Cuántos creemos en Cristo? Sí. Amén. Entonces, tenemos que tener claro eso, porque si no, por toda la Biblia y toda la vida, cuando hablemos de los santos, se nos va a hacer difícil y siempre vamos a estar pensando, ay, es que yo no merezco, es que yo no puedo, es que cómo me van a llamar a mí santo. Pero recuerda, nunca es por lo que tú y yo hemos hecho. Eso debe quedar clarísimo. Sino es porque Dios, como nos santificó en Cristo, entonces Dios nos declara santos. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Muy bien. La otra cosa que me llama la atención ahí en el verso 2 dice, gracia, fíjense este saludo que él da, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A mí me llama la atención ese saludo de Pablo, y normalmente él daba ese saludo. Como decía, gracia y paz. ¿Y qué quería decir? ¿Qué piensan que quiere decir cuando dice gracia y paz? Ayúdenme para que despiértese un poquito. Desenróllese. Gracias. Bendición. Era un saludo de, obviamente, de parte de Dios, pero dígame, ¿qué entiende cuando, si Pablo te dijera a ti, gracia y paz, qué tú entendías que te estaba diciendo? Favor, ¿está bien? Ajá. Como que si me está diciendo, métete a una dimensión diferente. Entra en otra, en donde queremos que estés, muy bien, en esta dimensión espiritual. Gracia y paz. O sea, si Pablo te dijera eso, ¿tú qué le dirías? Como yo a David, chao, wow. O sea, si no entendemos hoy, y déjame contar bien esa historia, ya que me recordé,
el asunto es que David estaba aprendiendo español y yo estaba aprendiendo inglés. Entonces por eso cuando él me dice chao, yo no sabía si era inglés o qué era, y por eso le dije wow, porque tampoco. Bueno, ese era el complemento de lo que les dije la semana pasada. Si Pablo nos dijera, pero aquí mire, no es solo Pablo el que nos dice, sino que es el Espíritu Santo el que nos dice a ti y a mí, gracia y paz. Y lo que está diciendo, quiero que tengan gracia, quiero que Dios les llene cada día más de su gracia y que les llene de paz. ¿Cuántos aman la paz? ¿Verdad? Qué bonito es tener paz. En cambio, lo contrario a tener paz, obvio, es no tener paz es muy difícil, muy duro. Pero pregunto yo, siempre me gusta meterme en camisa de 11 varas, pero con tal de que buscamos aprender algo. ¿Por qué Pablo no dijo, que Dios nos bendiga? Porque es un saludo, ¿eh? Ay, qué buenos saludos. Dense un aplauso, ustedes son muy buenos alumnos. Claro, Efesios 1:3, dámelo por favor, Joel. Porque entendemos que, ¿cómo te voy a decir que Dios te bendiga? Si dice acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo. Y luego dice, nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición. Por eso, yo escuché a un apóstol hablar de eso no hace mucho y decía, por muy bien intencionado que esté el Dios te bendiga, es de otra dimensión, es de otro tiempo. Es cuando mezclábamos pactos y cuando David habla muchas veces, Señor, que me bendigas y que bendigas mi camino, pero eso era antes de la cruz. Y nosotros vivimos en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, entonces, no es crear controversia con esto, pero yo creo que sí ya debemos empezar a realizar que yo no estoy correcto, no estoy preciso en decirle a mi hermano o a mi hermana que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque es no creer que ya está bendito. Para empezar. Ahora, ¿cambiará en algo que yo le diga eso? Yo no creo que cambie en nada, excepto que mi hermano a quien yo le digo, o mi hermana, puede ser que no avance en realizar dónde estamos, porque si yo le digo eso va a decir, mira, ves que el pastor me dijo que Dios me bendiga, quiere decir que por ahí viene mi bendición. ¿Se acuerdan cuando decimos, ahí viene mi bendición? ¿Se acuerdan? Gracias por su entusiasmo, así de echarme porra hacia acá. Gracias, Señor. Yo sí decía, ¿por qué? Porque así estábamos enseñados. Ese era donde nos movíamos. Incluso servicio donde decía, ahí viene, ¿se acuerdan? Ahí viene. Y nosotros, a ver, ¿por dónde? Nada, si estamos ya benditos con toda bendición. Diga, gracias a Dios. Entonces, la pregunta surge, ¿y qué le voy a decir a mi hermano? Pues, buenas tardes, buenos días, te amo, te quiero mucho, qué gusto verte. Sé normal, ¿no? Como decía el tipo ese. ¿Por qué no pueden ser normales? El peluche ese. Sé normal. Y de hecho, a veces que hay gente que uno le dice, que Dios te bendiga, y no son de la iglesia, y ellos no hayan que decirlo, ¿no es cierto? Y no es que se sienten mal de que les haya dicho que Dios te bendiga, simplemente no encuentran qué decirte porque esa es ya como una frase. Bueno, les menciono eso porque está allí, está en Colosenses, está donde estamos hablando y es parte de la transición que estamos llevando a cabo de la mezcla de pactos a caminar en el nuevo pacto. Dios nos lo enseña, yo pienso que lo pasamos
no como algo así grande, que si digo que Dios te bendiga un día, ay, me va a caer un rayo, nada, o sea, pero no, nosotros queremos caminar en precisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos ser más exactos en lo que estamos haciendo, y yo soy el primero que debo darme cuenta que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual, y que ya Dios bendijo a mi hermano también y a mi hermana, y que somos benditos. Amén. Bueno, entonces entramos al primer punto de los 3 que normalmente traigo, y el primer punto es ¿por qué dar gracias por nuestros amados? Déjeme repasar, ponme otra vez el título porque no lo mencioné. Repasar el título que no lo mencioné, y siempre le pongo un título para que vayamos con algo, y el título le puse llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando yo le estudiaba esta porción y llegué a ese verso y dije, gracias Señor, porque eso es lo que traigo en mi corazón para compartir, lo que quiero que usted se lleve hoy. Así que póngale, si está haciendo notas, pues anótelo ahí, y como dice un apóstol, si no está haciendo notas, pues que Dios tenga misericordia de ustedes. Porque hacer notas es muy bueno, hacer notas nos recuerda. Entonces, llenos del conocimiento de su voluntad. Diga fuerte, Dios quiere que yo esté lleno del conocimiento de su voluntad. Muy bien, ahora sí llegamos al punto 1 entonces. ¿Por qué dar gracias por nuestros amados? Y vamos a ir leyendo del verso 3 del capítulo 1. Y el verso 3 se va a extender hacia el verso 8, y vamos a leerlo. Dice, siempre orando. ¿Cómo vivía Pablo? Siempre orando. Ahora, pero note que el siempre orando no necesariamente era que Pablo vivía hincado. No quiere decir que Pablo no hacía nada. No quiere decir que Pablo no hacía otras cosas durante el día, sino que Pablo fue el que nos enseñó orar sin cesar. Y entonces orar sin cesar es que en todo lugar, en todo momento tú estás orando conforme el Espíritu nos va dando dirección para ello. Pero acá dice siempre orando por ustedes. El otro dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen ustedes a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. Desde el día que oísteis y creísteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En este primer punto, en estos versos, ¿por qué dar gracias por nuestros amados? Pablo dice, dando gracias a Dios. Y mire las cosas que él menciona, por la fe y por el amor. Diga fuerte, Dios quiere que yo tenga fe. Dios quiere que tenga fe. Y amor. Y amor. Esas dos cosas, y Pablo veía eso en la iglesia, que en realidad, aquí debemos decir, en las congregaciones que había en Colosas, porque era más de una congregación, eran como muchas o varias ciudades en las que había congregaciones, y Pablo podía ver y daba gracias a Dios porque la gente de Colosas, cuando oyeron el Evangelio, y el Evangelio obviamente
era el evangelio no tenían las cartas que nosotros tenemos, pero el evangelio era, les venimos anunciando las buenas nuevas. Dios envió a Jesucristo para perdonar todos los pecados de todos los que creen en Él y se rinden a su señorío. Él es nuestro rey. La gente decía, ay, qué bueno que ya me perdonó, y creían y no veían nada más, porque no había ni siquiera una carta como tú y yo estamos leyendo, sino creían al anuncio de los que habían visto que el Señor había resucitado y había hecho todo este sacrificio. Pero eso, Pablo dice, doy gracias a Dios por la fe y el amor a todos los santos. Él podía ver que ellos eran gente de fe. Y tener fe, recuerda, es no dejar de creer. Si yo dejo de creer, fallo en la fe. Pero si continúo en la fe, siempre firme, no falles. Por eso, cada vez que tú estés hablando con alguna persona tóxica, queremos alcanzar a todos, pero hay personas que tratan de apachurrarte la fe. ¿No se han dado cuenta de eso? Hay gente que dice, ¿y para qué vas? Y mira el mundo, ¿y a poco de verdad crees en Dios? Y que vas? O sea, uno dice, dame un martillo por ahí, martillote para darle a esta persona. No tanto así, pero de verdad, o sea, cosas que te van a querer debilitar tu fe, tienes que tener cuidado. Prácticas que van a debilitar nuestra fe, hay que tener cuidado. O relaciones que quieren debilitar nuestra fe, hay que tener cuidado con eso. Porque Pablo dice, gracias a Dios por la fe, pero también gracias a Dios por el amor que tienen hacia todos los santos. Y entonces menciona él, enseguida de mencionar eso, dice en el verso 5, a causa de la esperanza. Él decía, ustedes tienen fe y ustedes tienen amor, y yo doy gracias a Dios por ello, dice. Y entonces dice, pero sé que esa fe y ese amor es a causa de la esperanza. Este es el verso 5. Y cuando yo estudiaba este pasaje para traerlo, para presentarlo, le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y cuál es esa esperanza que nos está mencionando aquí? Y obviamente habrá muchas interpretaciones, y yo no quiero decir que es el único interpretación o que es la única interpretación, pero yo fui guiado a 1 de Juan capítulo 3 y versos 1 al 3, donde nos habla de la esperanza. Y dice, 1 de Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. No se olvide eso. Y entonces dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos está hablando? Yo, como te digo, cualquiera puede pensar en otras interpretaciones acerca de la esperanza. Yo recibí esta orando y preguntándole al Señor. ¿Por qué? Porque para mí habló de esa esperanza que nos da el Señor en aquello que es, pero todavía no es. O sea, aquello que ya nos dio, pero que todavía no ha llegado en todo su esplendor. ¿Me explico? Por ejemplo, somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo lo que
lo que hemos de ser. ¿Me estoy explicando? O sea, somos hijos. Diga, ya somos hijos. Ya somos hijos. Sí, pero dice, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que aunque ya está, todavía no. Otra expresión es, nosotros sabemos que vivimos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro rey. Cristo es mi rey. Pero si la gente me dice, a ver, muéstrame. Entonces no le puedo mostrar el reino. Incluso mucha gente va a poder decir, no, esto no es el reino. Mira cómo hay crimen, mira cómo hay violencia. Eso no es el reino. Y no se lo puedo mostrar. El único lugar donde se lo puedo mostrar es en mi vida. Entonces por eso está, pero a la vez no está. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pero viene un día de todo lo que hay ahora, que ya está, en que llegará en todo su esplendor. Y entonces por eso el verso 3 de ese pasaje dice, y todo el que tiene esta esperanza, o sea, esa esperanza de lo que es, pero a la vez todavía no es. Entonces, no es que las promesas no se hayan cumplido. En Cristo todas las promesas están cumplidas. Pero no todo se da de manifiesto. No todo se ha hecho manifiesto. Esto no quiere decir que Dios no me ha bendecido. Yo ya soy bendecido. Amén. Con toda bendición espiritual. Pero entonces no se ha hecho manifiesto. ¿Cómo recibieron ellos esto? Lo recibieron por la palabra verdadera del Evangelio. A mí me ha llamado la atención y la próxima semana quizá podamos comprender mejor esto si usted nos acompaña, porque vamos a tener un invitado por video, un tremendo mensaje, tremendo hombre de Dios que nos va a hablar de estos términos. Cuando yo estudiaba esto me di cuenta que él estaba enseñando de Colosenses también, y entonces nos habla que así como hay la verdadera palabra del Evangelio, hay un Evangelio